Bienvenidos a la presentación de la tercera edición del libro Una nueva visión del riesgo de crédito, del Dr. Javier Márquez Díez-Canedo, doctor en Ciencias Matemáticas por la Universidad Johns Hopkins. Tiene maestría en Investigación de Operaciones por la London School of Economics y es ingeniero por el TEC de Monterrey. Tiene numerosos artículos publicados, tanto periodísticos como de investigación en revistas nacionales e internacionales. Su experiencia en el sector financiero abarca 5 décadas, durante las cuales desempeñó puestos en Banco de México, Bancomer, Operadora de Bolsa, Banco ICSE, L. Moreno y Valle. Su trayectoria abarca puestos de responsabilidad y liderazgo en áreas de planeación, análisis, sistemas y departamentos de matemáticas. La Asociación de Bancos de México recientemente reconoció las aportaciones del Dr. Javier Márquez a consolidar la ciencia de la administración de riesgos, de estabilidad de la banca y el sistema financiero. Asimismo, ha publicado varios libros como Medición Integral del Riesgo de Crédito, Fundamentos de Teoría de Optimización y el más reciente, Una nueva visión del riesgo de crédito. Fue director de la maestría en finanzas del ITAM en la década de los 90. De 1999 a 2008 fue gerente de análisis de riesgos y proyectos especiales en el Banco de México. Entre 2009 y 2014 fue director general de riesgos de Banorte. Es miembro de número del Instituto Mexicano de Finanzas y miembro de número de la Academia Mexicana de Ingeniería. Ha colaborado con Riskmatics durante la última década. Asimismo, en los últimos años fue consejero independiente en Barclays México y Metife. Primero que quiero comentarles, y voy a tratar de no excederme más de 5 o 6 minutos, es que al hacer la búsqueda en alguno de los motores de búsqueda de internet en Amazon para buscar el libro de Javier, me aparecieron 2 referencias junto al libro de Javier que no sé qué mensaje me quisieron mandar. El primero fue El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, y el segundo fue Sapiens, de animales a dioses, una breve historia de la humanidad, de Yuval Noah. Pero después recordé que los motores de búsqueda realmente están personalizados. O sea, si ustedes lo buscan, seguramente aparecerá otra cosa. Pero esto fue lo que me recetó a mí, además de una nueva visión del riesgo de crédito. Hace casi ya 20 años, cuando el doctor Márquez escribió o empezó a escribir la primera edición de este libro. Él era responsable de análisis de riesgos en el sistema financiero en el Banco de México. Su principal responsabilidad era dar seguimiento y hacer investigación sobre el nivel de riesgo en el sistema financiero mexicano y además contribuir en temas concretos de la regulación bancaria, manteniendo informada a la Junta de Gobierno de Banco de México sobre todos estos temas. El doctor Márquez cuenta con una amplia experiencia tanto en Banco de México como en la banca privada y comercial, en casas de bolsa. Además ha impartido cursos en varias universidades, tanto del país como en el extranjero, y participa con frecuencias en simposios, en conferencias y congresos y seminarios, tanto en México como en el extranjero. Sus antecedentes curriculares ya se comentaron en el video, y destacaría yo que además Javier es autor de otros 2 libros también publicados por Limusa y muchos artículos técnicos publicados en revistas especializadas, profesionales, tanto en México como en otros países. Javier es miembro de número de la Academia Mexicana de Ingeniería y miembro del Colegio Nacional de Consejeros Profesionales Independientes de Empresa. Agradezco que nos acompañe esta noche José Antonio Quesada, presidente del Colegio Nacional de Consejeros Profesionales Independientes de Empresa. Hablando ya sobre el libro, ¿hacia quién está dirigido este libro? ¿Quiénes podemos tener beneficio de este libro? Desde luego, profesionales del sector financiero, estudiantes de finanzas, economía, banca y desde luego la administración de riesgos, y cualquier persona que se esté interesada en el sector financiero y le llame la atención estos temas. Por mucho, la aportación que encontrarán en este libro es de gran valor. ¿Qué van a encontrar? Metodologías de medición del riesgo de crédito, desde las diferentes maneras de medir el riesgo de crédito y de los modelos estadísticos hasta los modelos de rating de los cuales se parte. Desde luego, para la gestión de riesgo de crédito se descubren las diferentes estrategias, herramientas para gestionar el riesgo de crédito de forma eficaz, incluyendo la diversificación, la cobertura, la transferencia de riesgo y las importantes correlaciones que se generan al interior de los portafolios y con la economía
del entorno. Desde luego creo que podemos empezar a dimensionar el valor de este libro pensando en que Javier lo escribió hace 20 años y hoy más que nunca resulta vigente, y estoy seguro que por muchas décadas más este libro se mantendrá vigente y como un libro fundamental de consulta acerca de las diferentes metodologías. Muy brevemente voy a hacer un recorrido por los capítulos del libro. El primero, que tiene que ver con la introducción a esta nueva visión del riesgo de crédito, nos transmite realmente la importancia del tema. En el segundo capítulo, Javier se dirige hacia algo de las matemáticas, la probabilidad y los métodos de simulación empleados en este tipo de modelos. Avanza en el siguiente capítulo a la evaluación de la sistemática de riesgo individual, los métodos de calificación y de puntaje, es decir, los métodos de rating, para predecir el futuro. Eso suena interesante. Para predecir en base a las probabilidades de incumplimiento cuál va a ser la posibilidad de pago o no de un acreditado. En el siguiente capítulo, el cuarto, hace todo lo que tiene que ver con las estimaciones estadísticas y de parámetros. Y los capítulos 5, 6 y 7 son, yo creo que la parte fundamental del libro, en donde Javier entra a detalle a ver las dos grandes metodologías internacionales que existían en el momento. La primera, Credit Risk Plus, y la segunda, Risk Matrix. Y en el séptimo capítulo, Javier hace una gran aportación a la ciencia de la administración de riesgos con su modelo original, CIRSE, que se dirige precisamente a capitalización y riesgo de crédito. Y en el siguiente capítulo, el octavo, Javier hace una comparación de estos modelos internacionales, ventajas y desventajas, con lo que es el modelo que él desarrolló, el modelo CIRSE. En ese sentido, por mucho es una gran aportación a la administración de riesgos, no solo en nuestro país y en la región, en Latinoamérica, sino en el mundo. Y como les decía hace un momento, cada vez más vigente y con mayor relevancia. Desde luego todo esto con un enfoque práctico, con rigor académico y con un lenguaje claro y accesible. Podrían pensar que no se requiere ser doctor en matemáticas, sí se requiere algo de probabilidad y estadística y modelos, pero créanme que es una lectura muy interesante y muy amable. Entre las principales comparaciones con los dos modelos anteriores, yo destacaría que CIRSE tiene en cuenta las interacciones entre el sistema financiero y la economía, cosa que los otros modelos adolecen. Es decir, toma en cuenta que un portafolio de crédito no se encuentra aislado de la realidad que lo rodea. Y considerando la correlación que existe con los diferentes factores de influencia del entorno, Javier nos regala esta nueva metodología CIRSE, que tiene que ver con capitalización y riesgo de crédito. La palabra CIRSE, además de contener los temas que ya mencioné, capitalización y riesgo de crédito, tiene una elegante y fina referencia al estilo de Javier, a la mitología griega. CIRSE, en la mitología griega, era la hermosa hija del incansable dios del sol, Helios, y de la nacida del mar, Perseis. Eso es CIRSE, una hija de dos dioses. CIRSE es una poderosa hechicera también y una diosa de la mitología griega con talento excepcional para preparar pociones mágicas para transformar las cosas, como las contenidas en esta nueva visión del riesgo de crédito que Javier nos ha regalado. En esta ocasión festejamos esta tercera edición. En conclusión, por mi parte, y para pasar la palabra a mis compañeros, una nueva visión del riesgo de crédito es una obra fundamental para comprender y gestionar el riesgo de crédito de manera efectiva. Una aportación original del doctor Márquez al sistema financiero en la administración de riesgos. Javier, muchas gracias por permitirnos acompañarte y muchas felicidades por esta tercera edición. Eres demasiado amable. Pues continuando, si fueras tan amable, Fabricio, de compartirnos unas palabras, si alguien
conoce bien a Javier, desde luego que eres tú. Así es que agradecemos que nos compartas algunas palabras sobre él. No, en el peor de los casos le puedo decir a Javier al oído todo lo que pienso y será más íntimo. Pues, primero que nada, con un enorme gozo estoy aquí agradeciendo la invitación que me hizo Javier a presentar esta tercera edición. Sin embargo, conspiramos a sus espaldas y en vez de hablarles del libro, que ya lo hizo creo que de manera bastante elocuente Eleodoro, prefiero contarles algunas de las anécdotas y de mis vivencias personales con Javier. Me gustaría comenzar diciendo que en esta sala se encuentran varias personas que hoy tienen puestos de responsabilidad importantes en el Banco de México y que fueron formados en la escuela de Javier. Él no me contrató, yo, digamos que era un activo fijo cuando llegó al área. De hecho, conocí a Javier hace 25 años, en 1999, cuando estaba a punto de irme a hacer el doctorado. Y con la generosidad que lo caracteriza, cuando yo estaba muy estresado por poder entregarle a su equipo pues todo el trabajo que hacía yo en la sugerencia de análisis de riesgos del sistema financiero, que era básicamente riesgo de mercado, él me dijo, no te preocupes, explícales de qué se trata, tú ya tienes un pie en el estribo, vete a estudiar, disfrútalo y ya platicaremos en el futuro. Entonces, mi primera interacción con el que iba a ser mi nuevo jefe dentro de algunos años, cuando yo regresara al banco, pues fue no solamente agradable, yo diría incluso entrañable. Hubo silencio durante cerca de 4 años y cuando yo estaba en mi 4.º año de doctorado recibí un correo de Javier preguntándome por mis planes y ya pensaba que debía regresar o no. Y en lugar de hacer lo que cualquier persona sensata tendría que haber hecho, que es preguntarle si me podía quedar un año más porque no había terminado la tesis, decidí regresarme con la tesis inconclusa. Cuando Javier conoció esta situación, lo primero que hizo fue impulsarme a terminar la tesis, a conminarme a que no la dejara pendiente porque me iba a arrepentir toda la vida si no terminaba ese trabajo. Y no solamente eso, con la buena mano que lo caracteriza y el buen inglés que siempre ha tenido, incluso me ayudó en el estilo de algunos de los capítulos. En ese mismo momento, mientras estaba terminando la tesis, empecé a interactuar un poco más con el trabajo que hacía Javier y me impulsó a revisar y a conocer los modelos de riesgo de crédito. Lo que estaba haciendo en el doctorado era en economía y era microeconomía bancaria, no tenía necesariamente mucho que ver con la parte de riesgo de crédito, pero siempre con esta manera de impulsar a la gente y de picar la curiosidad y el orgullo que ha tenido Javier, pues terminé profundizando de manera bastante importante en los modelos de riesgo de crédito que se ven reflejados en el libro y también recuerdo con un enorme cariño las discusiones que teníamos sobre las matrices de varianza, covarianza y cuáles eran las implicaciones de diferentes supuestos sobre el riesgo de los diferentes portafolios. Después me invitó a escribir con él un artículo que se publicó en la revista del Banco de España. Creo que fue de las primeras cosas que se hizo en México utilizando su modelo en términos de riesgo, de pruebas de estrés de crédito, que también creo que es una de las aportaciones que le debemos a Javier, el estar constantemente retándote, constantemente preguntándote
Y a veces, como en el dominó, cuando tu intuición era más rápida que la de él, explotando un poco, pero reconociendo después que estábamos avanzando en puntos en común. También debo decir que aprendí dominó al jugar con Javier, no solamente aprendí de riesgo de crédito. Y en unas comidas habituales en el banco, compartimos muchísimas cosas que van más allá de la parte técnica y de la parte laboral. También con una enorme generosidad me regaló el disco que había grabado de guitarra flamenca y todavía lo tengo por ahí. También debo culparlo a él por lo poquito que sé y lo poquito que me gusta el flamenco. Es mala influencia del doctor Márquez, no puedo negar. No, bueno. Depende de los gustos de cada quien. Yo lo disfruto enormemente, pero lo conozco gracias a Javier. Y esta, creo que paciencia grande con la gente con la cual él formó, nos siguió retando, nos siguió acompañando en el camino. Creo que no solamente es un autor relevante en términos de riesgo, creo que también ayudó a acumular el capital humano de muchos de los que estamos aquí, y en eso le estaré eternamente agradecido y tendrá siempre mi reconocimiento. El impulso que he visto que siempre tuvo para con la gente más cercana también es digna de admiración. El no estarse quieto nunca también creo que nos enseña que no importa qué tanto seas reconocido, siempre hay algo más, y es otro de los ejemplos notables de Javier. También, y esta también es una anécdota personal, los que estén involucrados en la parte de riesgos recordarán que en el 2004, para el 2006, el Comité de Basilea sacó un nuevo acuerdo que tenía una parte muy importante en los modelos internos, y hicimos un trabajo utilizando los datos que en ese momento teníamos disponibles, una primera calibración de cómo se vería para México, y Javier tuvo para mí la enorme generosidad de llevarme a la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a que yo, que acababa de regresar y que no me conocía absolutamente nadie, fuera y expusiera el trabajo que habíamos realizado. Y él, creo que una de las cosas que me llenó es que lo veía contento de que pudiéramos presentar el trabajo, y con una enorme confianza hacia lo que habíamos hecho, y creo que todas mis interacciones con él han sido iguales. Entonces, Javier, creo que no solamente eres un gran profesional, fuiste un formador importante de talento en el Banco de México, y estoy seguro que en los demás lugares donde has dejado tu huella, y como amigo y como persona, pues has dejado cosas que son invaluables en términos de los valores, en términos de la lealtad y en términos de lo que vale la pena hacer y recordar en la conducción de la vida de uno. Y por eso, Javier, siempre tendrás mi reconocimiento y mi agradecimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabricio. Y antes de pasarle la palabra al doctor Hernán Sabbao, muy brevemente recuerdo una anécdota. Estábamos Javier y yo en una reunión en la que se inauguró
el mercado de derivados en México. En ese momento el doctor Sabao era la cabeza de ese mercado y le tocó inaugurarlo. Y una de las primeras preguntas de los periodistas fue: doctor Sabao, ¿por qué se inaugura el mercado de derivados con 5 operaciones de derivados? Y la respuesta fue contundente: porque 4 son muy pocas y 6 son demasiadas. Gracias. Oigan, ¿te acordabas de eso? Ya no me acordaba de eso. Como no me acuerdo de tantas otras cosas, ¿no? Para mí es un honor estar con este gran amigo, un gran académico y además que ha sabido hacer tantas cosas prácticas, un pionero del tema del análisis de riesgos en nuestro país. Me estaba yo acordando que cuando yo eché a andar el área de derivados en Serfín, que era como en el 93, 94, no había áreas de administración de riesgo, no existían. Yo compré mi sistema y que tenía además administración de riesgos, pero yo era el que decidía, era la iglesia en manos de Lutero. Así existió Nicky Leeson y varios otros más que se llevaron de corbata el capital de varios bancos, ¿no? Bueno, pues Javier ya entonces era ciertamente una autoridad en el tema, tanto como autoridad central como en el Banco de México, ¿no? Y además ha sido el formador de muchas generaciones de analistas de riesgos. Hoy día, de hecho, las macetitas ya dan, porque hubo algún momento donde realmente cuando uno buscaba a alguien que se fuera que se quisiera dedicar a estas cosas, pues tenías que buscarte algún matemático, un actuario, un físico por ahí, que más o menos les gustara y convencerlos de que era la neta del planeta hacer esas cosas, porque pues, no había profesionales del tema, ¿no? Hoy día realmente es algo que se estudia y que hay mucha gente que se prepara y que sigue, no como carrera, pero sí como especialidad después de la carrera, ¿no? Yo conozco a Javier desde hace un poquito más que Fabricio. Yo de hecho lo conocí en 1975. Él no se acuerda que me conoció en el 75, creo que me conoció después, pero la verdad es que me conoció en el 75. Yo estaba en la Facultad de Ciencias, en el 4º semestre o por ahí de la carrera de actuaría, y en la Facultad de Ciencias, los matemáticos en primer lugar, y después los actuarios, somos los dueños de las matemáticas. Aunque los actuarios somos medio despreciados por comerciantes, pero las matemáticas de ahí son. Nadie más sabe matemáticas. Entonces, los que eran fuertemente vilipendiados, pinches ingenieros, dicen que saben matemáticas. No hay manera, no saben. Bueno, pues en 1975, que estábamos en la facultad con esa, organizó Manuel Román, gran amigo que ya se nos adelantó hace unos años, un seminario de investigación de operaciones. Y entre esas se trajo a un ingeniero a dar una plática en el auditorio. Entonces ahí estábamos todos los actuarios y matemáticos. Ay, ingeniero, a ver qué carambas. Bueno, nos ha puesto un baile. O sea, nos dejó pero aplanados, ¿no? Entonces al final sí, ya lo fuimos a saludar. Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? De esa no te acuerdas, Márquez, pero así pasó, ¿eh? Porque, sí, nos dio una revolcada matemáticamente que dijimos, uy, este pinche ingeniero sí sabe, ¿eh? Y entonces lo fuimos a... Ahí conocí a Javier y después de eso lo volví a ver en lides académicas, nos encontramos de hecho y formamos un combo matemático económico que se llamó Os Malandros da Matemática.
en el Congreso de la Sociedad Econométrica en Río de Janeiro en 1981. Nos la pasamos muy bien con otro amigo que también ya se nos adelantó. Ya se nos adelantaron casi todos, Javierito, así que hay que ir poniéndole cuidado al tema, que era Pedro Uribe, ¿verdad? Bueno, y después de conocerlo durante varios años, él me invitó a trabajar con él, me buscó y me dijo, ya tengo, él acababa de irse a operadora de bolsa, donde armó un área de análisis, que era un cañón, porque éramos 80 personas en el área de análisis. Yo creo que hoy día no existe en el mundo un área de análisis de ese tamaño. Desde luego, hacíamos el diario, teníamos hasta la imprenta, se imprimía, teníamos a los que imprimían y a los que distribuían el diario, pero era una cosa impresionante, era un área muy espectacular, con además una visión muy integral, como es el libro de Javier, una visión mucho más allá de lo que iba el análisis. Entonces tenías a los analistas fundamentales y a los técnicos. No, aquí teníamos además a los macro, teníamos además a los que hacían el análisis del mercado de dinero, y teníamos además un área de investigación, que fue a donde me invitó a mí a participar, un área de investigación para desarrollar cosas. Yo te les cuento qué hice. Pero cuando me invitó como por ahí de julio del 88, me dijo, oye, quiero que te vengas conmigo. Le dije, Javi, yo era académico, yo trabajaba yo era investigador en el CIDE, y dije, yo en una casa de bolsa, maestro, tú estás como loco. O sea, yo de eso eso es algo que nunca voy a hacer. Me dijo, bueno, yo este puesto lo creé para ti y no se lo voy a dar a nadie más, no voy a buscar a nadie más. 2 meses después, como en septiembre, me volvió a hablar y me dijo, ¿ya estás listo? No, pero estás loco, yo en una casa de bolsa nunca voy a trabajar. En noviembre me volvió a hablar y le volví a decir lo mismo. En enero ya le hablé yo. En enero del 89 ya le hablé yo, porque sí, ya la cosa estaba dura, y de hecho debo decirles que el día de hoy ya nunca uso corbata, como casi nadie usa corbatas hoy día, yo tampoco, pero esta creo que fue la primera corbata Hermès que me pude comprar con lo que me pagó Javier. Entonces dije, no, hoy la voy a llevar el trajecito que también es Boss y eso. Ese ya fue varios meses después. Pero la pasamos muy bien. Yo disfrutaba tanto trabajar con Javier. Se desarrolló, ustedes recuerdan a Harry Markowitz, que fue premio Nobel de Economía. Bueno, yo me metí a investigar por qué Javier estaba tan vinculado y tan metido con el tema de Harry Markowitz y los portafolios eficientes. Un portafolio eficiente, sí, para el mismo rendimiento es el que tiene menos riesgo, o si para el mismo riesgo es el que tiene más rendimiento. Y esa fue la gran aportación de Harry Markowitz. Y yo me metí a estudiar, y ustedes recuerdan los patronímicos, ¿verdad? Márquez, de hecho, es un apellido que el EZ es hijo de, ¿verdad? Entonces Márquez era el hijo de Marco, ¿cierto? Bueno, pues Markowitz en polaco, ese era gringo Markowitz, pero en polaco el Owitz es el hijo de. También Markowitz era hijo de Marco. Y entonces ahí dije, ya sé por qué aquí al doctor no le han dado el Nobel, pero todavía no perdemos la esperanza que nos lo cuelguen algún día, ¿no? De hecho, basado en el trabajo de Markowitz, hicimos un proyecto muy padre que lo paseábamos ahí por operadora, y obviamente la gente bursátil, ahí vienen los doctores. Ya cállense, que ahí vienen los doctores. Nos trataban como loquitos, ¿verdad, Javier? Sí. Pero algo contribuimos a hacer cultura
cultura financiera y demás. Y además, ustedes deben de saber que a la sazón, el doctor Javier Márquez Díez Canedo era soltero en esa época. ¿Cierto o no? ¿Cierto? Bueno, pues en la parte de formación que le estábamos dando al doctor Márquez, lo empezamos a formar en una cosa que entonces se llamaba el organizador, el coordinador, que fue un precursor del mail. Y pues ahí estábamos todos los 88 metidos en un piso, eso, y de repente llegó la maestra que le iba a dar el curso del coordinador. ¿Y qué creen? Que está sentada ahí en la mesa de honor al lado del doctor Márquez, ¿verdad? Sí me lo educó bastante bien, ¿eh? Sí lo educó bastante bien, porque no era tan afable y tan mono antes de que lo educara. Pero sí, lo educó bastante bien, Hortensia. Y bueno, después él se fue de operadora por grillas y demás. Teníamos un protector. Era impresionante, porque entonces la computadora eran animales grandes todavía. Empezaba a haber microcomputadoras. Y nosotros en esa área de 80 gente que trabajábamos, además éramos los únicos que teníamos, los gente en trading tenían máquinas, pero los únicos que teníamos microcomputadoras éramos los de análisis. Teníamos no sé cuántas máquinas, Cada analista casi era impresionante. Una época en que, por ejemplo, el analista de mercado de dinero, uno de los analistas de mercado de dinero, su valor es que era el dueño de los datos. Él era la época de los disquetes, y entonces él cargaba los datos, los subía a su disquete, y al final sacaba su disquete y se lo llevaba a su casa. Si alguien quería saber más de las tasas de interés, había que hablarle, porque era el dueño. Y empezamos a hacer bases de datos también, y a comunicar un chorro de cosas. Y por ahí pasó gente muy interesante, Alfredito, por ahí estaba Estela Patiño, Toño Castaño pasó por ahí, Mauricio Galán, mucha gente muy querida. La pasamos bastante bien. Teníamos un protector de los DGAs, que era Raúl Limón, que era un cuate, pues no solo más joven que Javier, mucho más joven también que yo, pero era listo como la guerra, Raúl, ¿verdad? También ya se nos adelantó, y él era nuestro protector. Él era actuario, pero era más grillo que actuario, ¿no? Era un cuate y era muy buen, un agente de negocios muy destacado, y él tenía comprada la creatividad, la maestría, la capacidad de hacer cosas concretas a partir de ciencia bien fundada en Javier, y entonces él que nos cuidaba y nos dotaba de recursos y eso. Y en una de esas grillas nos lo tronaron, y entonces le puso re fea la cosa, ¿no? Eso. Y bueno, y a mí también me tocó, obviamente, el primer día que me invitó a cenar, Javier, de repente sacamos la guitarra, y, ay, qué buena onda, yo también toco. Pero que se pone a tocar, y le dije, no manches, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Realmente es un guitarrista excepcional. Y para acabarla de fregar, me enseñó su tallercito donde hacía aviones. Yo decía, no, ahora sí, la neta, nunca estuve tan cercano a Leonardo da Vinci como ahora, ¿no? Realmente, yo quiero complementar lo que dijo Fabricio, y ya no extenderme, de la maravilla que ha sido conocerte, de lo mucho que le has aportado a la educación del sector financiero, al análisis de riesgo en concreto. El libro, pues yo soy un gran admirador. Me traje mi copia a ver si me la autografías, porque me la mandaste sin anotar, cosa que no se me hace rara tampoco. Pero ahorita sí te la voy a pasar para que me la firmes.
Muchas gracias por haberme invitado a estar aquí. Estimado, ahora me dirijo al doctor Roberto Barrera. Roberto, ¿qué prefieres? ¿Tener tu participación primero y después vemos el video de Alan Elizondo o prefieres que pongamos primero? La mía dura 3-4 minutos, no más que eso. ¿Ya? ¿Quieres primero exponer tú? Por favor, adelante. Alan va a transmitir, tengo entendido que desde Madrid, ¿no? O algo, tenía algo por ahí. Nos mandó un video. De acuerdo. Yo conocí a Javier. Conocí y he conocido a Javier más en el ámbito técnico. Aquí en la parte de atrás me dio mucho gusto saludar a Timothy Heyman. En aquel entonces Timothy presidía el comité de renta fija de la Asociación de Intermediarios Bursátiles aquí en México, y yo recién desempacadito pues me mandaron a ese comité y empecé a desarrollar una fórmula de evaluación de petrobonos que difería de la ortodoxia de evaluación, y esa fue la razón con la que yo en primer lugar tuve contacto con Javier hace muchísimos años. Javier es egresado del TEC de Monterrey, coincidió con mis hermanos mayores. Yo desafortunadamente no coincidí con él por unos cuantos años, pero pues me llamaba la atención que un ingeniero del TEC de Monterrey terminara en la parte de finanzas, como yo también era ingeniero del TEC, o había empezado ingeniería del TEC y he estado en la parte de finanzas. Afortunadamente, y estoy viendo aquí a Alfredo, al dottore, dottore siempre ha sido dottore de cariño, nos puso en contacto por un curso que estábamos organizando para el ITAM en materia de riesgos, administración de riesgos para ejecutivos, que yo creo que el mejor resultado de ese curso fue que, oye, fíjate que vamos a utilizar este libro de Javier y la parte del modelo CIRSE, y lo va a dar Javier. Oye, pues qué gusto, ¿no? O sea, y Javier ya la segunda edición ya estaba prácticamente agotada, y estaba revisando la segunda edición para hacer la tercera, y agradezco que me haya invitado para revisar esta tercera edición. Realmente no descubrí ninguna falla de carácter fundamental técnica, o sea, funciona como un relojito, se los digo. Lo que sí, pues tenía algunos problemas de edición, de formato, letrotas, letritas y ese tipo de cosas. Entonces, pues había que despulgar ese tipo de situaciones. Y le decía a Javier, oye, ya que vas a hacer la tercera edición, ármate un capítulo sobre inteligencia artificial. Y me dice, no, mejor así la dejamos. Y la verdad es que tiene razón, porque yo fui un ingenuo, ¿no? Entonces quiero presentarles unas laminitas acerca de inteligencia artificial aplicado a riesgo de crédito, no sin antes agradecerle a Javier que me haya invitado, y en segundo lugar destacar el gran valor de esta obra. Esta obra, en primer lugar, es una obra independiente a la industria, y eso es todo un mérito. No es una obra que está patrocinada por una universidad y otro tipo de cosas. Es una obra que da conocimiento gratuito, y eso es bien importante. Y el segundo elemento también es una obra que está hablando de dos modelos que son clásicos, que por lo mismo como modelos clásicos van a seguir un buen rato, y un modelo también, CIRSE, que tiene la gran ventaja de poder ser adaptado a situaciones latinoamericanas. Eso también va a aguantar todavía un rato. Y quiero mostrarles lo que está aquí presente y lo que se nos viene encima. Adelante, por favor. Hice un rastreo, la semana pasada lo terminé, sobre una base de datos que se llama Scopus. Scopus es la principal base de datos de publicaciones financieras. Y entonces dije, bueno, pues quiero publicaciones de los últimos 10 años, publicaciones en inglés o ponencias en congresos sobre la materia de riesgo de crédito enlazada con ya sea inteligencia artificial, redes neuronales, machine learning, que es una variante de inteligencia artificial, o deep learning, y me arrojó en este caso 245 resultados. Adelante, la siguiente, por favor.
Estos son los 245 resultados distribuidos en estos 10 años. En los últimos 5 años está el 75% de las publicaciones. Quiere decir que esto va creciendo. Y esta caída que están viendo en 2024 se debe porque estamos cortando a mayo 2024, cuando la información realmente en el fondo, en el sistema, es de abril 2024. Pero esto incluye papers ya aceptados. Este es un mapa de calor, aunque se ve muy frío, de los puntos de coincidencia de estos artículos. Y obviamente en la arañita muestra lo mismo de otra presentación, que estamos hablando credit risk asociado a machine learning, a evaluación de riesgos de crédito y otro tipo de cosas en esta pequeña muestra. La siguiente, por favor. No viene acá por hacerlo breve, pero la mayor parte de estas publicaciones, 50% de estas publicaciones son de China. El otro 50% está dividido en este orden en Estados Unidos, Gran Bretaña, Reino Unido, India y Alemania, de los cuales prácticamente India, Alemania y Reino Unido son el 20% último, ¿no? Entonces, con mucho, China está publicando más sobre este tema que los propios Estados Unidos. ¿Qué contiene esta investigación? Entonces, hay un excelente artículo de Xi y otros publicado en 2022, la siguiente, por favor, en el que detalla el contenido y dicen, por ejemplo, dentro de Machine Learning hay un término que se llama Deep Learning, o sea, aprendizaje profundo, que sobrepasa en resultados, o sea, en aciertos, acierta tanto lo que es correcto como lo que es falso, a los alcances de la estadística, y los modelos que estamos presentando en el libro son modelos estadísticos, y los modelos de Machine Learning clásicos. Adelante, por favor. Sin embargo, inteligencia artificial trabaja sobre bases de datos. Y aquí lo que tenemos en materia de crédito son bases privadas, bases que pertenecen a bancos y pertenecen a instituciones, y como me dicen mis hijos, no comparto. Estas instituciones no comparten datos con el mercado. Y por lo mismo, el avance tecnológico es limitado. Otro tipo de temas que presentan estas bases de datos es lo que le llamamos el desbalanceo. Tenemos muy buenos datos de unas variables y de otras está cojeando, nos faltan datos, ¿no? Adelante, por favor. Y perciben estos autores este severo desbalanceo en los datos, escasez de datos, bases de datos públicas. Por ejemplo, existe una base de datos pública de bancos en Australia, existe otra en Alemania, existe una base de datos limitada en la Universidad de California en Irvine, y hasta ahí. No hay más bases de datos en países sobre riesgos de crédito. La mayoría de los modelos, y aquí viene ML, Machine Learning, Deep Learning y en general inteligencia artificial, son cajas negras. O sea, el modelo es bueno, predice mejor, pero no sabemos por qué. O el modelo no nos dice exactamente por qué. Hay una nueva tendencia en los modelos de inteligencia artificial para desglosar ese tipo de conocimiento, pero desafortunadamente son menos eficientes. Y la aplicación de Deep Learning todavía es limitada. En conclusión, hay un nuevo paradigma en materia de investigación y desarrollo de riesgo de crédito. Y el paradigma lo trajo la inteligencia artificial. El ITAM está abriendo ahora una maestría de inteligencia artificial aplicada al riesgo. El Colegio de Actuarios aquí en México está ahora sacando un seminario, un webinar bastante largo sobre inteligencia artificial aplicado a la actuaría específicamente. Sin embargo, pues seguimos con el mismo problema, y es un llamado aquí a quienes participen en la industria a contribuir. Nos conviene tener bases de datos públicas, o sea, respetando obviamente el anonimato del acreditado y otro tipo de cuestiones. Eso es en beneficio de la industria. Así como el libro de Javier es muy benéfico para la industria, no está patrocinado por ninguna institución, es de dominio público, nos conviene esas bases de datos. Y eventualmente, bueno, pues ¿qué es lo que está sucediendo? Sin bases de datos públicas se está repitiendo el mismo modelo que tenemos en los modelos anteriores de medición de riesgos. Tenemos algunas empresas internacionales que están desarrollando tecnologías propias
que tienen economías de escala para poder vender esa tecnología en el sistema financiero internacional. Y estamos creando ese caldo propicio para que estos nuevos modelos sean de inteligencia artificial y que no convenga a nivel de pequeña institución financiera desarrollar un propio modelo. ¿Okay? Y con esto, pues esta sería mi contribución. Yo le dije a Javier, qué pena que no voy a hablar exactamente del libro, sino de lo que no está en el libro. Es como ir a una cena y que esté uno hablando de otro platillo. Pero ese es el complemento a esto. Y evidentemente esto no se desarrolla en un capítulo. Es otro tipo de libro de otra persona o tú mismo que seas tan generoso de aportarnos ese conocimiento. Pues es todo. Muchas gracias. Oye, un comentario. Javier, a fines de los 80s, ya estaba metido en el tema de inteligencia artificial y ya estaba diseñando cosas de aprendizaje de la máquina para usos financieros, ¿eh? Muy. Mucho gusto por programación. Sí, la verdad es que como han podido ver en estos lugares hay mucha inteligencia natural. Estos señores nos han compartido su experiencia y sus anécdotas. Quisiera pedirle de favor, quisiera abrir el micrófono por si alguien quiere compartirnos alguna anécdota más. Estoy seguro que habrá muchas y si quieren compartir la bienvenida, pero antes quisiera dos cosas. Una es proyectar el video que Alan nos hizo favor de enviarnos desde Madrid y después de eso pedirle la palabra o que tome la palabra brevemente Alan Baruch, presidente de Riskmatics, si eres tan amable, Alan, después de que veamos el video de tu tocayo, ¿no? Por favor, Lalo, si eres tan amable. Muy buenas noches a todos ustedes. Quisiera expresar mi más profundo agradecimiento y aprecio a Javier Márquez por la invitación a participar en este evento, el cual celebra la publicación de la tercera edición de la obra Una nueva visión del riesgo de crédito. Es un honor estar aquí para reconocer esta valiosa contribución. Confieso que releer estas páginas después de 20 años ha sido una experiencia profundamente gratificante. La obra de Javier tiene este efecto, pues conjuga lo ameno, que es la lectura de pasajes y relatos históricos, con la rigurosidad en el tratamiento matemático y estadístico de este fundamental tema del riesgo de crédito. También digo esto porque el libro logra una narrativa clara en un tema que se oscurece con facilidad, porque construye bloque a bloque el tema sobre la transparente ventana que abre la intuición. Confieso también que veo el riesgo de crédito como un tema fascinante, y por su perfil eminentemente técnico, pocas veces es posible hallar obra escrita de forma inmersiva, en tono didáctico, en ocasiones con tintes de novela y sobre todo con el factor creativo, el cual subyace en los capítulos centrales de la obra. Permítame compartir brevemente algunas reflexiones sobre el contexto de la disciplina del riesgo de crédito en el lapso comprendido entre la primera y tercera edición, pues nos ayudará a ponderar la relevancia de la obra en el momento actual. No creo equivocarme al afirmar que la industria del riesgo de crédito ha experimentado una transformación más profunda en los 20 años últimos que en toda su historia previa. Durante este periodo hemos visto manifestarse hitos importantes en la economía global y el ámbito tecnológico, que han llevado a la industria del riesgo de crédito a evolucionar su plataforma operativa, su relevancia en la industria financiera, su rol como insumo esencial en materia regulatoria, demostrando su ubicuidad y vigencia. Consideremos, por ejemplo, los siguientes hechos en el contexto de la crisis de las hipotecas en 2008, los cuales mostraron que la ausencia de una práctica integral del riesgo de crédito fue un incuestionable protagonista. Se detectaron fallas en la industria de calificación de valores, fallas estructurales en el marco de modelación de riesgos, al minimizar el rol de las correlaciones. Se ignoró el efecto de contagio entre entidades y la magnitud del impacto que las ramificaciones consecuentes tienen el sistema en su totalidad. Se revelaron ausencias de la disciplina en instrumentos no tradicionalmente asociados a este riesgo, como lo son los instrumentos derivados. En resumen, vivimos una crisis de y del riesgo de crédito, con consecuencias funestas para la economía global. Por el otro lado de la moneda, consideremos la época reciente de auge en materia de tecnología de procesamiento de datos y la capacidad de generación y gestión de información. Las herramientas y procedimientos para capturar el riesgo de crédito se han transformado y han permitido potenciar exponencialmente el alcance de los métodos sobre los que descansa
el riesgo de crédito. En lo que respecta a los sujetos analizados, nunca antes aspiramos a generar mayor volumen de información o mayor variedad o velocidad en su observación. Las fuentes de datos alternativos que anteriormente eran una especie rara, hoy superan por mucho la información tradicional al contar con información en tiempo real y de fuentes inesperadas como son datos de redes sociales, pago de servicios, teléfonos móviles o movimientos bancarios. Ni qué decir, por otro lado, de los métodos de modelación. Involucran algoritmos de aprendizaje automático, beneficiándose de una cantidad de submodelos elegidos por algoritmos de optimización, potenciados por software y hardware que hace 20 años eran impensables. Sin embargo, confieso que los que hemos visto evolucionar la disciplina, sentimos que nos sucede lo mismo que sucede con nuestros automóviles. No negamos que la eficacia y velocidad para llegar de A a B es sin duda mayor, pero hemos perdido la capacidad de comprender qué hacer si el vehículo se detiene, al ser cada vez menos fácil conocer la esencia del funcionamiento de un motor de última generación, lo cual se reserva solo a unos pocos iniciados, frecuentemente en los confines de los creadores de estas tecnologías. Desde mi perspectiva, hemos ganado muchos decimales en las métricas de poder de discernimiento crediticio de individuos, pero hemos introducido un vacío en la comprensión de los componentes que nos llevan a las conclusiones. Es esta capacidad de auditar, corregir y explicar los resultados la que ha decrecido gradualmente y la que nos puede llevar a sesgar nuestras posturas de manera tácita y no aparente, lo que ya de por sí mismo es más relevante. Esta creciente dilución de la responsabilidad en el resultado que conlleva delegar a los algoritmos la mayor parte del proceso de modelación y discriminación de riesgo, abre un flanco vulnerable en la disciplina, que debe ponerse en una balanza con respecto al evidente beneficio del avance tecnológico. Como dijo René Descartes, la intuición es el fundamento de la certeza en el conocimiento humano. La intuición, la experiencia y la capacidad de juzgar situaciones complejas son cualidades humanas insustituibles. Y es precisamente aquí donde la obra de Javier Márquez destaca notablemente. En ella el factor que más destaca es el énfasis en la intuición detrás del riesgo. Entre las alternativas de modelos descritos en el libro, es la única en establecer una relación directa entre un fenómeno económico como es el índice de concentración de Herfindahl, y una medida comúnmente aceptada de riesgos, como es el value at risk. No existe posibilidad de ignorar los efectos que explican un incremento o una disminución en el riesgo, sea este por concentración o correlación, características inherentes a los portafolios de crédito. No deben entenderse estos comentarios como una refutación al progreso tecnológico, sino como un llamado a que éste sea siempre apalancado por la intuición humana. Cierro aludiendo a Alejandro Dumas, quien capturó en sus obras Los Tres Mosqueteros y 20 años después la evolución de personajes frente a nuevas realidades, pero sobre todo subyace la evolución de los personajes en madurez y sabiduría, pero una inalterada esencia al paso de los años. En este contexto es que pienso que Javier Márquez ha sabido mantener vigencia con su obra, a pesar del desafiante contexto de cambio. Su trabajo subraya, como una alerta muy vigente, la relevancia de conservar la intuición en un entorno donde la parálisis por análisis o dependencia de la tecnología y exceso de información es patente. No dudo en que llegará el momento en que estas tecnologías nos sorprendan con mayores capacidades de diagnóstico y creatividad y posiblemente emulen la intuición con éxito. Cuando ese momento llegue, querido Javier, esperamos con ansias la cuarta edición de tu obra, que sin duda seguirá siendo interesante como la primera hace 20 años. Muchas felicidades, Javier. Muchas gracias a todos. Como decía Alan, si quisieras tomar ahora tú la palabra o dirigir algunas palabras, te lo agradecemos. Pues una noche gloriosa para ti, doctor. Nos hubiera gustado esto, desde hace años lo platicamos, ¿no? Nos hubiera gustado, desde la cena, que a lo mejor tampoco te acuerdas, como dice el doctor, yo sí me acuerdo, de hace 4 años, antes de la pandemia, estábamos Wojtek y yo cenando contigo en el restaurante francés que está al lado de la Bolsa. Hicimos una cena cuando Wojtek se fue a vivir a Polonia y hablamos de una tercera edición de tu libro. Pues yo sí me acuerdo y por fin se nos hizo. Yo voy a decir cosas muy breves y a la vez muy profundas que tengo con el doctor. Decía el doctor Barrera que eres una cuna, has sido una cuna de líderes para muchos de nosotros y una cuna de formación de todos nosotros. Es más, a lo que yo me dedico hoy en día y lo que Wojtek y yo iniciamos hace ya 18 años, pues como dicen, conectando los puntos fue, pues gracias de cierta forma a ti, aunque no lo sepas, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estudiando el MEXDER, cuando me pagaron forzosamente una especialidad
entrando a mis 4 meses me la aceptaron pagar Rodolfo Sánchez Arreola, ¿no? Me dice, oye, yo me voy. ¿Cuáles son tus listas de, oye, ¿cómo te das? ¿Tú me acabas de invitar? Pues oye, ¿ya titulaste? Le digo, no, pero estoy viendo una especialidad de riesgos en la UP. A ver, era un viernes lluvioso, me acuerdo, a las 8 de la noche, agarra y saca una cosa en la intranet y te la firmo ahorita. Y esa especialidad eventualmente fue donde me dio clases Javier Márquez en la UP. Después de eso, esa conexión del MEXDER con tomando tus clases, conozco a Wojtek y decimos, véanlo como esta forma. El primer programa que Wojtek y yo ideamos fue, por supuesto, el diplomado que hicimos en la ANAUE, yo como coordinador, pero después se nos ocurrió, oye, ¿por qué no empezamos? Pues si Rod Stewart empezó los conciertos en el 93, ¿por qué no empezamos a traer a los grandes locales e internacionales y empezamos a hacer lo que es el fundamento, el corazón de Rhythmatics? Y yo le dije, oye, ¿por qué no hacemos un curso que sea, vamos a traer a los grandes a nivel mundial, a Scholz, a todo ese tipo de cosas, lo que hoy en día es el Risk Management and Training Conference, que a lo mejor muchos de ustedes lo conocen, que es una cuna donde en 4 días viene gente muy reconocida a nivel mundial, lo volvemos a hacer. Me dice, no, Wojtek, no vamos a hacer eso, Baruch. Vamos a hacer un curso de Credit Risk. Bueno, Wojtek no hablaba, ya sabes, ¿no? ¿Cómo hablaba? No, creo que todo uno conocía a nuestro gran Wojtek. Vamos a hacer un curso de Credit Risk y tienes que invitar a Márquez. Y le digo, no, pero ya me dio clases, es medio especial, doctor, no va a querer, ¿no? Entonces, la primera función me dice, me tienes a mí y me tienes, hay que invitar a Márquez. Y le digo, y me acuerdo que estaba tu asistente, que ya le acabo de conocer, le metí como 10 citas, con tu gloriosa, cómo no, ya se acabó. Después de 10 veces que le hablé, yo estaba en el MEXDER, que me había dado clases, aceptó que lo fuera a visitar a Banco de México. Y ahí fue donde le propuse, vamos a hacer el primer curso de Credit Risk y queremos abrir los conciertos como Rod Stewart y usted tiene que ser uno de ellos, ¿no? Entonces, alguien que le dio el Big Bang a lo que yo hoy por hoy me he desempeñado durante 18 años y donde fue el primer curso que se hizo, yo me acuerdo ahí Alberto Romero, el primer curso que hicimos en Rhythmatics de forma abierta fue aceptando con Javier Márquez dentro de un Dream Team de estrellas, no vino Altman, viniste tú, mucha gente. Entonces, regresando al tema de cuando me dio clases el doctor dando clases, yo lo conocí a mis 23 años, empezando en el MEXDER y obviamente en mi primer curso de mi especialidad de administración de riesgos. Y a mí me dio riesgo de crédito. Y efectivamente, si alguien ha tomado clases con Javier, bueno, no voy a decir eso, pero si alguien ha tomado clases con Javier, sacar un 7 es sacar un 7. El que sacó 8 ya es eminencia y el 10 ya es... Bueno, yo reprobé la materia de Javier, pero me dio mucho gusto reprobarla. Y le voy a decir por qué. Porque si no, yo no la reprobé, saqué un 7, pero si yo sacaba 7 no me la pagaba la bolsa en ese tiempo, entonces tenía que sacar mínimo un 8. Entonces la volví a cursar 2 veces y en la segunda parte tu laboratorista me encantó porque aquí está el don Alberto Romero, me acuerdo con tu mirada, me dice, es el único, aprende mucho el doctor porque si no, es el único que sabe modelar, así que aprovecha. Me acuerdo esa mirada con ¿cómo no, Alberto? Entonces, a mí me encantó comprobar, ya entrando en materia, y como me decía Wojtek, y le decía, yo quiero ser el mejor matemático. Me dice, Baruch, tú no eres el mejor matemático. Tú dedícate a vender y déjanos a nosotros. Tú dedícate a vender y yo le pongo la cereza a Rhythmatics de lo que es el Big Bang. Esa es la formación, ¿no? Lo curioso de Rhythmatics es la magia de Wojtek, cómo hablaba, pero a través de su lenguaje profundo polaco, mexicano e inglés, daba cosas fundamentales y le daba Big Bang, o sea, de ahí salió Rhythmatics. Entrando de vuelta, cómo no fue en las clases con Javier, pues comprobaban muchas cosas, ¿no? Que aunque me decía Wojtek que no iba a ser el mejor matemático, si algo aprendí fue de riesgo de crédito, y fue por Javier Márquez. ¿Por qué? Pues te das cuenta que el Credit Risk Plus, el modelo simple, el general, cómo te cuesta, cómo nos quedamos a dormir, me acuerdo, porque en ese tiempo, acuérdense, en 2002, en 2003, para correr el modelo del Credit Risk, el Plus, no el modelo, el simple, y cómo te tenía que dar eran para correr unas Pentium 4, acuérdense de eso, te tardabas, para correrlo era monstruoso. Me acuerdo que para entregar
ni siquiera no había ni USBs, los discos con Alberto Romero, porque te daban un deadline que lo tenías que entregar a 5 de mayo, antes de las 6 de la tarde, lloviendo, y si no, ya adiós. Me acuerdo, así fuiste tú. Entonces, lo entregamos y ese ya fue mi logro al comprobar que el modelo simple, el modelo general, el crédito, y créanme que la aportación y la esencia de Javier Márquez es una de las pocas personas dichos por grandes eminencias como mi gran amigo y mi hermano Wojtek, alguien que puedo decir que sabe modelar en México matemáticamente es Javier Márquez. Entonces, pues fuiste el Big Bang, formación de cuna de líderes, formación de todos los que, mucha oleada de riesgos, muchos de los que nos dedicamos a transmitir conocimiento que nos dejaste eso, Javier. Entonces, muchísimas gracias, amigo mío y maestro. Gracias por todo. Bueno, pues creo que tengo la dudosa distinción de ser el último speaker y estar entre ustedes y la cena, ¿no? Y lo cual pone cierta presión por nuestro lado, ¿no? Estaba acordando el otro día de Santiago Ramón y Cajal, primer premio Nobel de Medicina español, compartió el premio Nobel con un italiano, por sus aportaciones, innovaciones de frontera, sus estudios sobre el sistema nervioso central. Y Santiago Ramón y Cajal decía que para hablar en público tienes que hacer 3 cosas. Lo primero es saber lo que vas a decir. Lo segundo es decirlo. Y por último te callas como un muerto, no vayas a decir un improperio que les haga todo lo demás, ¿no? Y eso a mí me causa un problema, porque yo soy una persona que me pongo a escribir lo que quiero decir y lo que me sale es una cosa cursi o me sale un somnífero indigno de todos ustedes o me sale una cosa cursi y un somnífero, lo cual es todavía más indigno de todos ustedes, ¿no? Y yo, pues como decía mi padre, tengo un problema porque a mí cada improvisación me lleva 15 días de trabajo intenso, ¿no? Entonces, pues los voy a tener que someter a la tortura de mi improvisación. Tenía una cosa escrita, pero la verdad es que me da pena y además de veras quiero ser breve, ¿no? Sí, lo primero es agradecerlos, ¿no? A todos, ¿no? Es decir, primero agradecer a mis lectores que se han sometido a la tortura de leer el libro y han agotado las 2 primeras ediciones y me han dado la oportunidad de pedirle a Carlos Noriega, que graciosamente accedió a hacer la 3ª edición. Muchísimas gracias, Carlos. ¿Verdad? Y luego, pues agradecerles a todos ustedes que han venido aquí a compartir este momento tan especial y tan importante para mí. La verdad es que verme rodeado de tantos buenos amigos y tantos colegas me conmueve hasta prácticamente las lágrimas y yo soy de lágrimas fáciles. No, pero no los espero, no. Voy a tratar de contenerme. Pero la verdad es que este libro es el producto de muchas... he recibido la ayuda generosa de tanta gente que en realidad no lo considero como de mi exclusiva autoría, sino, es decir, por ejemplo, tengo Fabricio, sin el cual el capítulo 6 nunca se hubiera escrito, porque él fue el que hizo toda la parte de comparación de modelos, ¿no? Con verdaderamente una aportación muy sustancial al libro. Alberto, Fernando Ávila, nos falló Calixto, ¿no? ¡Ay! Llegó Calixto.
Llegó Calixto, caray. Bueno, pues todos ellos hicieron aportaciones definitivas a partes muy específicas del libro, ¿verdad? Y sin el cual, pues nunca se hubieran podido, no hubiera podido resultar una obra tan exitosa, ¿no? Pero además fueron compañeros fueron los acompañantes de la gran aventura que fue implementar todos estos modelos en el Banco de México para poder medir el riesgo de crédito de todo el sistema financiero, que fue un reto fenomenal y que fue una aventura intelectual espectacular, ¿no? Es decir, realmente el Banco de México es un lugar donde hay una cultura de excelencia técnica que en pocos lugares se encuentra, ¿no? Y no sé, me podría extender agradeciéndole a todo el mundo. Bueno, Heliodoro, que también con la parte práctica del riesgo de crédito tiene ahí su contribución, con algunas discusiones que tuvimos en las que no estuvimos de acuerdo, pero finalmente creo que estuvimos de acuerdo. Roberto Barrera, que se metió a revisar la segunda edición, que tenía una enorme cantidad de erratas, se habían omitido algunas referencias bibliográficas y que pues era absolutamente necesario enmendar, y Roberto hizo un trabajo de una minuciosidad y con una generosidad que verdaderamente más allá del deber y del hacer. Muchísimas gracias, Roberto, por todo. Y la verdad es que cuando me pongo a pensar, ¿no?, sobre las razones para escribir el libro, la primera razón fue tratar de desmistificar la literatura técnica que había sobre los modelos, que eran un laberinto técnico incomprensible, y con mucho esfuerzo logramos nosotros poner en orden. Y claro, hay que saber, hay que tener una cierta formación para entenderlo, ¿no? Pero la verdad es que lo que salió, pues yo creo que fue muy altamente satisfactorio para mí, ¿no? Pero hay que ser un buen ingeniero. Hay que ser un buen ingeniero. Así es. Y esa fue la principal razón, ¿no? Y luego una mención muy especial a Alejandro Reynoso, porque Alejandro Reynoso, en aquella época mi jefe en el Banco de México, fue el que me regresó al Banco de México. Me hizo la pregunta que detonó todo, ¿no? Que porque tenían un problema con las sociedades de ahorro y préstamo y querían medir el riesgo de concentración de las sociedades de ahorro y préstamo. Y esa pregunta, una sola pregunta, detonó esto, ¿no? Es de esas cosas que nos lanzó en la gran aventura, ¿no? En fin, o sea, si me pongo a listar a toda la gente a la que debo agradecer, no acabo nunca, ¿no? Y yo ya, como diría Santiago Ramón y Cajal, a partir de aquí me callo como un muerto. Muchas gracias a todos.